This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Here's your report. Oh, thanks, Jane. I wish I could hire someone just like you. Try LinkedIn Hiring Pro. It's more than a job board. It's like the recruiter you always wished you had. Hiring Pro uses real-time insights to match your role to LinkedIn's unique network of professionals and delivers a short list of best fit candidates. You'll spend less time sorting applicants and more time talking to the right people. Let's do it. You're irreplaceable, Jane, but another you would be great. Hire right the first time. Post your job for free on LinkedIn today at linkedin.com/quality. ¿Alguna vez has sentido que lo perdiste todo? ¿Que la vida te dejó vacío, sin dirección y sin esperanza? La historia del libro bíblico de Rute nace precisamente en ese lugar, en medio del dolor, de decisiones difíciles y de momentos donde el futuro parece incierto. Es la historia de una mujer que dejó atrás todo lo que conocía y de otra que creyó que su vida ya no tenía sentido. Pero también es una historia que revela algo poderoso, que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue obrando en silencio, guiando cada paso hacia una restauración que aún no podemos ver. Y quizá, mientras escuchas esta historia, descubras que tu situación no es el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación muy especial. Si este tipo de historias toca tu corazón y te hace reflexionar, suscríbete ahora al canal, porque aquí encontrarás relatos que pueden transformar tu forma de ver la vida. Y escribe en los comentarios una frase poderosa: Dios sigue obrando en mi historia. Con ese simple gesto, no solo estás participando, estás ayudando a que este video llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Tu comentario puede ser la respuesta que alguien está esperando hoy. 1. Un tiempo de crisis en Israel, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagina por un momento un tiempo en el que no había orden claro, ni dirección firme, ni una voz que guiara al pueblo con autoridad constante. Un tiempo en el que cada persona decidía por sí misma lo que estaba bien y lo que estaba mal, sin una referencia sólida, sin un liderazgo estable. Así era Israel en los días en que comienza esta historia, un periodo descrito en las Escrituras como una época en la que cada uno hacía lo que bien le parecía. No era simplemente desorden social, era algo mucho más profundo, era un desorden del corazón. Porque cuando el corazón se aleja de Dios, todo lo demás comienza a desmoronarse poco a poco, aunque al principio no sea evidente. El pueblo de Israel había visto milagros en el pasado. Habían escuchado las historias de la liberación de Egipto, del paso por el mar, de la provisión en el desierto, de la conquista de la tierra prometida. Pero ahora, esas historias parecían lejanas, no porque hubieran dejado de ser verdaderas, sino porque habían dejado de ser vividas. Y cuando la fe deja de vivirse, comienza a debilitarse. Las consecuencias de esa desconexión espiritual no tardaron en manifestarse. La tierra, que había sido prometida como un lugar de abundancia, comenzó a sufrir. Las cosechas fallaban, el alimento escaseaba. Lo que debía ser un lugar de provisión se convirtió en un lugar de necesidad. Y aquí es donde debes detenerte un momento y reflexionar. Porque en la Biblia, la tierra muchas veces refleja el estado del corazón del pueblo. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay alejamiento, comienzan a aparecer las dificultades, no como un castigo inmediato, sino como una consecuencia natural de vivir desconectados de la fuente de la vida. Belén, cuyo nombre significa casa de pan, es el escenario donde esta realidad se vuelve aún más impactante, porque ahora la casa del pan no tiene pan. Imagina los campos vacíos,
el viento pasando entre tierras que antes estaban llenas de vida, las familias mirando sus reservas disminuir día tras día, las conversaciones en voz baja, cargadas de preocupación, las decisiones difíciles que comienzan a tomar forma en el corazón de los hombres. El hambre no es solo una falta de alimento, es una presión constante, es una urgencia silenciosa que obliga a actuar, incluso cuando no se tiene claridad total del camino. Y en medio de ese escenario comienza a levantarse una historia aparentemente pequeña, una historia que no inicia en palacios ni en grandes batallas. No hay ejércitos, no hay reyes, no hay multitudes. Solo hay una familia enfrentando una decisión. Y tal vez, mientras escuchas esto, puedes reconocer algo muy humano en esa escena, porque todos, en algún momento, hemos estado allí, en un lugar donde las circunstancias aprietan, donde lo que conocíamos deja de sostenernos, donde debemos decidir si quedarnos o partir. Ese es el punto exacto donde comienza esta historia, no con certezas, sino con necesidad, no con respuestas, sino con preguntas. Y sin que ellos lo sepan todavía, cada paso que darán a partir de aquí formará parte de un plan mucho mayor. Un plan que ya está en movimiento, incluso en medio del silencio, incluso en medio de la crisis. Porque aunque el pueblo se haya alejado, Dios no ha dejado de obrar, y eso cambia absolutamente todo. 2. Elimelec y Noemí. Una decisión en medio del hambre. Ahora que comprendes el escenario, un tiempo de crisis, de desorden espiritual y de escasez, la historia comienza a acercarse, a tomar forma en algo más concreto, más humano, más cercano, porque en medio de esa realidad no hay multitudes, no hay grandes líderes en este momento. Hay una familia común. En la ciudad de Belén de Judá, ese lugar cuyo nombre significa casa de pan, vive un hombre llamado Elimelec. Su nombre, si lo piensas con detenimiento, tiene un significado profundo. Mi Dios es Rey, un nombre que refleja una verdad espiritual, pero que ahora contrasta con la realidad que está viviendo. Porque aunque su nombre declara que Dios gobierna, a su alrededor todo parece fuera de control. Elimelec no está solo. Tiene una esposa, Noemí, cuyo nombre significa agradable, dulce, y juntos tienen 2 hijos, Mahlón y Kelión. Es una familia, una historia sencilla, una vida como la de muchos, pero ahora esa vida está siendo presionada por algo que no pueden ignorar. El hambre no es un detalle menor, no es una incomodidad pasajera, es una necesidad real, constante, que se siente cada día al mirar la mesa vacía, al contar las provisiones que se reducen, al pensar en el futuro de los hijos. Imagina las noches en esa casa, las conversaciones en voz baja, las miradas cargadas de preocupación, las decisiones que no quieren tomar, pero que saben que no pueden evitar, porque llega un momento en el que quedarse parece más arriesgado que partir. Y aquí aparece una de las decisiones más importantes de esta historia. Elimelec decide dejar Belén, decide abandonar su tierra, su entorno, su gente, y viajar hacia Moab. Y esto no es solo un cambio geográfico. Moab no era simplemente otro lugar, era una tierra extranjera, un pueblo con costumbres distintas, con otra forma de ver la vida, con otros dioses. Históricamente, los moabitas no tenían una relación cercana con Israel. No era un destino natural. Por eso, esta decisión no es solo práctica, es también profundamente espiritual, porque implica salir de la tierra prometida hacia lo desconocido. Ahora, detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces las decisiones más difíciles nacen de la necesidad? No siempre se toman desde la comodidad. Muchas veces nacen en medio de la presión, del miedo, de la incertidumbre.
Y aunque puedan parecer necesarias, también abren caminos que no siempre podemos prever. Elimelec no sabe lo que ocurrirá en Moab. No sabe cuánto tiempo estarán allí. No sabe lo que perderá, ni lo que encontrará. Solo sabe que necesita hacer algo. Y así, la familia se levanta. Empacan lo poco que tienen. Dejan atrás lo conocido y comienzan el camino. Un camino que no solo cruza distancias, sino que también marca el inicio de una nueva etapa. Una etapa que traerá cambios profundos, inesperados y en muchos sentidos irreversibles. Llegan a Moab, se establecen allí. Lo que comenzó como una solución temporal, poco a poco se convierte en una nueva realidad. Los días pasan, la vida continúa y la familia comienza a adaptarse. Pero aunque todo parece estabilizarse en la superficie, algo está a punto de cambiar. Welcome to a new era of baseball's great spectacle. The T-Mobile Home Run Derby, live on Netflix. The biggest sluggers in baseball put their talents to the test on All-Star Weekend. Raw power meets star power. Big swagger meets bigger slams. And you don't swing to make contact. You swing to make history. Watch the T-Mobile Home Run Derby live on Netflix this Monday, July 13th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Porque hay decisiones que abren puertas que no se pueden cerrar fácilmente. Y sin que ellos lo sepan todavía, esta decisión, tomada en medio del hambre, será el inicio de una cadena de acontecimientos que transformarán no solo su historia, sino generaciones enteras. Porque en la Biblia, incluso las decisiones humanas, con todas sus dudas y limitaciones, terminan entrelazándose con un propósito mayor. Y lo que ahora parece solo una huida, pronto revelará su verdadero peso. La historia apenas está comenzando. 3, Moab, nuevos comienzos y pérdidas inesperadas. La familia ha llegado a Moab, después de dejar atrás Belén, su tierra, sus raíces y todo lo que conocían. Ahora se encuentran en un lugar diferente, un territorio extraño, con paisajes distintos, con una cultura que no es la suya, con costumbres que no nacieron del mismo pacto que ellos conocían. Y sin embargo, la vida continúa, porque así es la vida. Incluso cuando todo cambia, incluso cuando el corazón aún está procesando lo que dejó atrás, los días siguen avanzando. En Moab, Elimelec, Noemí y sus hijos comienzan a establecerse. No sabemos cada detalle de cómo fue ese proceso, pero podemos imaginarlo con claridad. Adaptarse a un nuevo entorno nunca es sencillo. Hay silencios incómodos, miradas desconocidas, una sensación constante de no pertenecer completamente. Pero también hay necesidad, y la necesidad empuja a seguir adelante. Los hijos, Malón y Kelión, crecen. Se convierten en hombres en esa tierra extranjera y con el paso del tiempo toman una decisión que marcará profundamente la historia. Se casan con mujeres moabitas. Sus nombres son Orfa y Ruth, dos mujeres que, hasta ese momento, no tenían relación alguna con Israel, con sus tradiciones, con su historia. Y sin embargo, ahora forman parte de esta familia. La vida parece, por un momento, estabilizarse. Hay una sensación de continuidad, de que, a pesar de todo, han encontrado una forma de seguir adelante. Pero hay momentos en la vida en los que, cuando parece que todo comienza a acomodarse, ocurre algo que lo cambia todo. Elimelec muere, y aquí el silencio se vuelve pesado. Noemí queda viuda en tierra extranjera,
lejos de su familia original, lejos de su tierra, lejos de todo lo que alguna vez fue seguro para ella. La viudez en aquel tiempo no era solo una pérdida emocional, era una situación extremadamente vulnerable. Sin un esposo, la estabilidad de una mujer quedaba profundamente comprometida. Su sustento, su protección, su futuro, todo se volvía incierto. Pero la historia no se detiene ahí. Con el paso del tiempo ocurre algo aún más doloroso. También mueren Malón y Kelión, los dos hijos. Imagina por un momento el peso de esa realidad. Noemí ha perdido a su esposo y ahora también a sus hijos. 3 muertes, 3 golpes, 3 silencios. Y ahora, en esa casa que antes tenía vida, risas, conversaciones, proyectos, solo quedan 3 mujeres. Noemí, Orfa, Ruth, sin esposos, sin hijos, sin una estructura clara que las sostenga. Es difícil incluso poner en palabras la profundidad de ese dolor, porque no es una pérdida aislada, es una acumulación de pérdidas que se sienten como una ola que no deja espacio para respirar. Y en medio de ese escenario, algo comienza a cambiar dentro de Noemí. No solo está triste, está quebrada. Su visión del futuro se oscurece. Sus palabras, más adelante, revelarán lo que su corazón está sintiendo en este momento, que ha salido llena y ha vuelto vacía, pero aún no ha regresado. Todavía está en Moab, en una tierra que no es la suya, en un lugar que, aunque fue refugio en un momento de necesidad, ahora se ha convertido en el escenario de su mayor dolor. Y aquí es donde debes detenerte un instante, porque hay momentos en la vida en los que las decisiones que parecían correctas nos llevan a lugares donde enfrentamos pruebas que nunca imaginamos. Noemí no salió de Belén buscando dolor, salió buscando sobrevivir, pero en el camino perdió todo. Y aún así, incluso en medio de ese dolor tan profundo, algo está ocurriendo en silencio. Porque Ruth está allí, y aunque todavía no lo vemos completamente, su presencia será clave en lo que viene. Porque en medio de la pérdida, Dios ya ha dejado una semilla de restauración, y pronto esa semilla comenzará a mostrarse, porque cuando todo parece haber terminado, muchas veces es cuando algo nuevo está por comenzar. 4. El regreso, cuando Noemí decide volver a casa. Después de todo lo que ha ocurrido, el silencio en la vida de Noemí es profundo. Ya no hay esposo, ya no hay hijos, ya no hay la seguridad que alguna vez tuvo. Solo quedan recuerdos y un presente marcado por la pérdida. Y es precisamente en medio de ese estado, cuando el dolor ya no es momentáneo sino constante, cuando llega una noticia. No es una noticia grandiosa. No viene acompañada de señales visibles, no hay milagros espectaculares en ese instante, pero es suficiente. Noemí escucha que el Señor ha visitado a su pueblo y les ha dado pan. Es una frase breve, pero cargada de significado, porque recuerda algo que parecía olvidado. Dios no ha abandonado a Israel. La tierra vuelve a producir. La escasez ha terminado. Donde antes había vacío, ahora hay provisión, y esa noticia despierta algo en el corazón de Noemí. Tal vez no es una esperanza completa todavía, tal vez no es alegría, pero es un impulso, un movimiento interior que le dice que es momento de volver. Porque aunque salió de Belén en busca de sustento, ahora entiende que ese sustento ha regresado a su lugar de origen, y entonces toma una decisión. Se levantará y regresará. Pero esta vez no es la misma mujer que salió. Antes partió con esposo, con hijos, con una familia completa. Ahora regresa con manos vacías, con una historia marcada por el dolor, con un corazón que ha sido profundamente golpeado, y aún así decide volver. Acompañada por sus 2 nueras, Ruth y Orfa, comienza el camino de regreso. Imagina esa escena. 3 mujeres caminando por caminos polvorientos. No hay prisa.
no hay seguridad total, solo hay determinación. El trayecto no es solo físico, es emocional. Cada paso hacia Belén es también un paso hacia el pasado, hacia los recuerdos, hacia lo que una vez fue, y en medio del camino ocurre algo que revela el corazón de Noemí. Se detiene, mira a sus nueras y les habla, pero no desde la esperanza, sino desde la honestidad más profunda. Les dice que regresen, que vuelvan a la casa de sus madres, que reconstruyan sus vidas, que encuentren nuevos esposos, porque ella no tiene nada más que ofrecerles. Noemí reconoce su realidad, no tiene más hijos, no tiene posibilidad de darles una nueva familia, no tiene garantías de futuro, y en sus palabras no hay egoísmo, hay amor. Un amor que, incluso en medio del dolor, desea lo mejor para las otras. Es un momento profundamente humano, porque cuando alguien ha perdido tanto, a veces siente que no puede sostener a nadie más, que no tiene nada que dar, que lo más justo es soltar. Y mientras habla también expresa algo más profundo. Reconoce que la mano del Señor ha salido contra ella. No lo dice con rebeldía, sino con una mezcla de dolor y aceptación. Su fe no ha desaparecido, pero está herida. Y eso la hace aún más real. Las dos nueras escuchan. El aire se vuelve pesado y entonces ambas reaccionan con emoción. Lloran, se aferran a Noemí, le dicen que quieren ir con ella, que quieren acompañarla. Pero Noemí insiste. No es una sugerencia ligera, es una decisión firme. Les pide que regresen, porque sabe que el camino con ella será incierto, difícil, lleno de limitaciones. Y aquí, en este punto exacto, la historia se prepara para uno de los momentos más significativos, porque cuando el amor se encuentra con la decisión, se revelan los corazones. Noemí ha soltado, ha dado libertad, ha puesto delante de ellas dos caminos, y ahora cada una tendrá que decidir, porque hay decisiones que no se pueden tomar por otros. Y lo que ocurra a continuación definirá el rumbo de toda esta historia, porque no todos los que caminan contigo continuarán hasta el final. Y en ese instante de pausa, de lágrimas, de palabras sinceras, el destino comienza a tomar forma. Quiero hacer una pequeña pausa contigo en este momento. Mira si esta historia está tocando tu corazón, si te está haciendo reflexionar. Tómate unos segundos ahora mismo para verificar si ya estás suscrito al canal. Y si aún no lo estás, este es el momento perfecto para hacerlo. Y hay algo más muy importante. Comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser un amigo, un familiar o incluso alguien que sabes que está pasando por un momento difícil. Porque con ese simple gesto, estás ayudando a que este mensaje llegue más lejos, a más personas que quizá hoy necesitan escuchar exactamente esto. 5. Orfa y Ruth. Dos decisiones, dos caminos. El camino se ha detenido, no por cansancio físico, sino por el peso de las palabras. 3 mujeres están allí, en medio del trayecto, entre el pasado que quedó atrás en Moab y el futuro incierto que las espera en Belén. El viento parece más frío, el silencio más denso, las emociones más intensas. Noemí ya ha hablado, ha abierto su corazón con una sinceridad dolorosa. No ha prometido nada, no ha disfrazado la realidad, no ha ofrecido un futuro fácil. Les ha dado libertad. Y ahora ese momento exige una respuesta. Orfa y Ruth no responden de inmediato con palabras. Primero lloran. Es un llanto profundo, sincero, cargado de amor y de despedida. Porque aunque la decisión aún no está completamente definida, el corazón ya entiende que algo está por cambiar. Ambas aman a Noemí. Ambas han compartido con ella la pérdida, el duelo, la incertidumbre. No es solo una relación familiar, es un vínculo formado en el dolor. Pero amar no siempre significa seguir el mismo camino. Y aquí, en este instante, el amor se encuentra con la decisión. Orfa es la primera en reaccionar. Se acerca a Noemí,
la abraza, la besa. Es un gesto lleno de ternura, de gratitud, de respeto. No hay frialdad en su decisión, no hay egoísmo, hay realidad. Orfa entiende lo que Noemí ha dicho. Entiende el peso del camino que tiene por delante. Entiende que regresar a su pueblo le ofrece una posibilidad de reconstruir su vida. Y entonces decide volver. No es una decisión fácil, no es una decisión sin lágrimas, pero es una decisión honesta. Y así, poco a poco, Orfa se separa. Sus pasos la llevan de regreso a Moab, a su tierra, a lo conocido. Y aunque la Biblia no nos da más detalles sobre su historia después de ese momento, su decisión queda marcada como una elección válida dentro de su realidad. Pero la escena no termina ahí, porque hay alguien más, Ruth. Y lo que ocurre a continuación cambia completamente el rumbo de la historia. Ruth no se mueve, no retrocede, no se aleja, permanece. Y Noemí, viendo lo que Orfa ha hecho, vuelve a hablarle. Le señala el camino que su cuñada ha tomado. Le muestra una opción clara. Tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Es una invitación directa, una salida abierta, una oportunidad de elegir lo más fácil, lo más lógico, lo más seguro. Pero Ruth responde, y sus palabras no son comunes, no son impulsivas, son profundas, son firmes, son eternas. No me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Detente un momento, escucha lo que está diciendo. Ruth no está hablando de un viaje corto, está hablando de una decisión de vida. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Aquí ocurre algo aún más profundo. Ruth no solo está eligiendo acompañar a Noemí, está renunciando a su identidad anterior. Está dejando atrás su cultura, su tierra, sus creencias, para abrazar algo completamente nuevo. Y lo hace sin garantías, sin saber lo que le espera, sin saber si será aceptada, sin saber si encontrará estabilidad. Pero hay algo que pesa más que todo eso: su compromiso, su lealtad, su fe. Y continúa: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Esto no es temporal, esto es definitivo. Ruth no está tomando una decisión momentánea, está sellando su destino. Y finalmente, sus palabras concluyen con una declaración solemne: así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. En ese instante, el silencio vuelve, pero ahora es diferente, porque ya no es un silencio de duda, es un silencio de certeza. Noemí escucha y entiende que Ruth no está hablando desde la emoción pasajera, sino desde una convicción profunda. Y entonces deja de insistir, porque hay decisiones que cuando nacen desde el corazón y la fe, no necesitan ser forzadas. Y así, el camino continúa. Pero ahora ya no son tres, son dos: Noemí y Ruth. Una mujer que regresa marcada por la pérdida, y otra que avanza impulsada por la fidelidad. Dos historias distintas, caminando juntas hacia un destino que ninguna de las dos comprende completamente, pero que ya está siendo guiado. Porque lo que acaba de ocurrir no es solo una decisión humana, es un punto de inflexión. Es el momento en el que una mujer extranjera se convierte, por elección, en parte de la historia del pueblo de Dios. Y lo que ahora parece un acto de lealtad, pronto revelará un propósito mucho más grande. Porque cuando alguien decide permanecer, incluso cuando todo invita a irse, es ahí donde comienzan las historias que trascienden el tiempo. 6. El regreso a Belén. Amargura y esperanza escondida. El camino continúa. Dos figuras avanzan lentamente por los senderos que conducen de Moab a Judá. Ya no son tres, ya no hay vuelta atrás. Cada paso que dan las acerca más a Belén y también más a todo aquello que Noemí dejó atrás. Pero este regreso
no se parece en nada a la partida. Cuando Noemí salió de Belén, lo hizo acompañada, sostenida, con una familia completa. Había incertidumbre, sí, pero también había estructura, había futuro, había esperanza. Ahora regresa distinta, regresa en silencio, regresa con el peso de la pérdida en cada recuerdo. Y a su lado camina Ruth, la extranjera, la que decidió quedarse, la que eligió un camino que no le ofrecía garantías. Y mientras avanzan, es posible imaginar los pensamientos que atraviesan la mente de Noemí. Recuerdos de su hogar, de su esposo, de sus hijos, de los días en los que la vida parecía más clara. Cada paso hacia Belén es también un paso hacia el pasado. Y finalmente, llegan. La ciudad las ve. Belén no es un lugar grande. Las personas se conocen, los rostros no se olvidan fácilmente. Y cuando Noemí entra en la ciudad, algo ocurre. Hay movimiento, hay murmullos, las mujeres comienzan a hablar entre ellas. ¿No es esta Noemí? La reconocen. Pero al mismo tiempo, hay algo diferente en ella. No es la misma. El tiempo, el dolor, las pérdidas han dejado una marca visible. Y entonces Noemí responde. Pero su respuesta no es superficial. No intenta ocultar lo que ha vivido. No intenta aparentar fortaleza que no siente. Habla con una sinceridad que impacta. No me llamen Noemí, llámenme Mara. Noemí significa agradable, dulce. Mara significa amarga. Y en esa declaración, Noemí está revelando su estado interior. No es solo un cambio de nombre, es una confesión. Es el reconocimiento de que su vida ha sido profundamente transformada por el dolor. Y continúa, porque en grande amargura me ha... Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Puesto el Todopoderoso. Noemí no niega a Dios. No lo ignora, no lo borra de su historia. Al contrario, lo reconoce, pero lo hace desde el dolor, desde una fe que no ha desaparecido, pero que ha sido sacudida. Yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. Estas palabras son clave, porque muestran el contraste. Antes, llena, ahora, vacía. Y quizá mientras escuchas esto, puedes sentir lo humano de esa expresión, porque hay momentos en la vida en los que uno mira hacia atrás y ve todo lo que perdió. Momentos en los que el presente parece insuficiente, incompleto, doloroso. Y Noemí no lo oculta. No disfraza su historia, la expone, la nombra, la reconoce. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Sus palabras son fuertes, pero son reales, y en esa realidad hay algo importante. Noemí sigue hablando con Dios, incluso en su dolor, incluso en su confusión, incluso en su sensación de vacío, y eso es fe, una fe herida, pero viva. Mientras tanto, Ruth está allí, en silencio, observando, aprendiendo, acompañando. Ella no habla en este momento, no interrumpe, no corrige, no intenta cambiar lo que Noemí siente, simplemente permanece. Y su presencia es más significativa de lo que parece, porque aunque Noemí dice que ha vuelto vacía, no está sola. Ruth está a su lado, y aunque Noemí aún no puede verlo con claridad, eso ya es una señal de que su historia no ha terminado. El texto bíblico nos da un detalle importante. Dice que regresaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Y este detalle no es casual, es una transición, porque la cosecha representa provisión, representa sustento, representa nuevos comienzos. Y así, mientras Noemí se siente vacía, el tiempo en el que llega está lleno de posibilidad. Esto es profundamente significativo, porque muchas veces cuando el corazón está en invierno,
Dios ya ha preparado una primavera. Y aunque todavía no es evidente, aunque todavía no se siente, aunque todavía el dolor pesa más que la esperanza, algo está a punto de cambiar. La historia no termina en el regreso. El regreso es solo el inicio de lo que viene, porque en medio de la amargura ya está escondida la restauración y pronto comenzará a manifestarse. 7. Ruth en los campos, humildad y providencia. El regreso a Belén ya se ha consumado. La ciudad ha reconocido a Noemí. Su historia ha sido expuesta, su dolor ha sido escuchado y ahora comienza una nueva etapa. Pero esta etapa no comienza con grandes cambios visibles, comienza con algo simple, con la necesidad de sobrevivir, porque aunque han vuelto a la tierra donde hay pan, Noemí y Ruth no tienen recursos propios, no tienen campos, no tienen una estructura familiar que las sostenga. Son dos mujeres en una sociedad donde eso significaba vulnerabilidad. Y en medio de esa realidad, Ruth da un paso al frente. No espera a que algo suceda. No se queda paralizada por la incertidumbre. Se acerca a Noemí y le dice con respeto y determinación: «Iré ahora al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia». Sus palabras son sencillas, pero revelan mucho. Ruth no exige, no reclama, no se queja. Se dispone a trabajar, a hacer lo que está a su alcance, a moverse dentro de las posibilidades que la ley permitía para los más vulnerables. Porque en Israel existía una provisión establecida por Dios. Los segadores no debían recoger todo lo que caía en los campos. Debían dejar espigas para los pobres, para las viudas, para los extranjeros. Y Ruth encaja en esa realidad. Es extranjera, es viuda, es vulnerable, pero también es diligente. Y así sale. Imagina ese momento. Ruth caminando sola hacia los campos, observando el movimiento de los trabajadores, escuchando el sonido de las hoces cortando la cebada, sintiendo el polvo bajo sus pies. No es un lugar cómodo, no es un trabajo fácil, es agotador, es repetitivo, es humilde, consiste en recoger lo que otros han dejado atrás, lo que cae, lo que no se recoge, lo que para muchos no tiene valor, pero para Ruth significa vida, significa sustento, significa una oportunidad. Y aquí ocurre algo que, a simple vista, parece casual. El texto dice que aconteció, que llegó a una parte del campo que pertenecía a Buz. Aconteció, como si fuera coincidencia, como si fuera simplemente una elección entre muchas, pero en la narrativa bíblica, lo que parece casual, muchas veces es dirección, porque Buz no es cualquier hombre, es un pariente de Elimelech, y esto cambiará todo. Mientras Ruth trabaja, inclinándose, recogiendo espiga por espiga, esforzándose bajo el sol, Buz llega al campo, observa, saluda a sus trabajadores, y hay algo en esa escena que revela su carácter. Dice: «El Señor sea con vosotros». Y los trabajadores responden: «El Señor te bendiga». No es un saludo vacío, es una expresión de fe en medio del trabajo cotidiano. Y eso ya nos muestra que Buz es un hombre diferente, un hombre que reconoce a Dios en lo diario. Mientras recorre su campo, Buz nota algo. Ve a Ruth, tal vez la ve por su dedicación, tal vez por su constancia, tal vez por su actitud, y pregunta a su criado: «¿De quién es esta joven?». La respuesta es clara: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y entonces Buz escucha algo más, que ha estado trabajando desde la mañana, que no se ha detenido, que ha sido constante, y esto llama su atención. Entonces Buz se acerca a Ruth y le habla, no como alguien superior, no con dureza, sino con amabilidad, con respeto. Le dice que no vaya a otro campo, que permanezca allí, que siga a sus criadas, y algo más importante aún, le ofrece protección. En un contexto donde una mujer extranjera podía ser vulnerable,
Esto es significativo. Le garantiza que no será molestada, le da seguridad, y no solo eso, le permite beber del agua que sus criados han sacado. Esto es aún más profundo, porque no es solo permitirle recoger espigas, es incluirla, es dignificarla. Ruth responde con humildad, se inclina, reconoce su condición de extranjera y pregunta: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y la respuesta de Booz revela algo hermoso. Él ha escuchado su historia, sabe lo que hizo por Noemí, sabe que dejó su tierra, su familia, su origen, y honra eso, reconoce su fidelidad y declara una bendición sobre ella: que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea cumplida por el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas palabras son profundas, porque Booz no solo ve a Ruth como alguien necesitada, la ve como alguien que ha buscado refugio en Dios. Y eso cambia completamente la perspectiva. Más tarde, incluso la invita a comer con los trabajadores. Le ofrece pan, le da grano tostado, y Ruth come hasta saciarse, y aún le sobra. Y cuando se levanta para seguir trabajando, Booz da una instrucción a sus criados: que la dejen recoger incluso entre las gavillas, que no la reprendan, y más aún, que dejen caer deliberadamente espigas para ella. Esto ya no es solo provisión, es generosidad intencional, es favor, es gracia. Ruth continúa trabajando hasta la tarde, recoge lo suficiente, lo lleva a casa, y cuando Noemí ve lo que ha traído, algo comienza a despertar dentro de ella, porque esto no es normal, no es común, no es casual, y sin saberlo aún completamente, están entrando en una nueva etapa, porque lo que comenzó como un acto de humildad, pronto revelará un propósito mayor. Porque cuando alguien se mueve con fidelidad en lo pequeño, Dios comienza a abrir caminos que no se pueden explicar solo con lógica. Y este encuentro apenas es el comienzo. 8. Booz, un hombre justo en tiempos difíciles. La jornada en los campos ha terminado. El sol comienza a descender lentamente sobre Belén, tiñendo el cielo con tonos cálidos, mientras Ruth regresa a casa con el fruto de su esfuerzo. No es poco lo que trae consigo, es más de lo que normalmente una persona en su condición podría recoger en un solo día. Y eso no pasa desapercibido. Cuando llega, Noemí observa, mira el grano, mira el pan que le ha sobrado, mira a Ruth, y en ese momento algo dentro de ella se activa, porque la experiencia le dice que lo que está viendo no es común. No es lo habitual para alguien que recoge espigas detrás de los segadores. No es simplemente el resultado del trabajo. Hay algo más. Y entonces pregunta: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Es una pregunta cargada de asombro, pero también de intuición. Ruth responde con sencillez. No exagera. No añade detalles innecesarios, simplemente dice: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y en ese instante, algo cambia en el rostro de Noemí. El nombre no es desconocido, no es un extraño, es alguien que pertenece a su historia. Y entonces, por primera vez desde su regreso, Noemí pronuncia palabras que no nacen del dolor, sino de la esperanza. Bendito sea el del Señor, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Esta frase es profunda, porque Noemí reconoce algo importante, que la bondad que Booz está mostrando no es solo hacia Ruth, sino también hacia la memoria de su familia. Es un acto que trasciende el presente, y entonces añade algo más. Algo clave. Ese hombre es pariente nuestro, uno de los que pueden redimirnos. Aquí aparece un concepto fundamental en la historia: el Redentor. En la cultura de Israel, el Redentor era un familiar cercano que tenía la responsabilidad de proteger
restaurar y preservar el nombre y la herencia de la familia. Podía comprar tierras que se habían perdido. Podía cuidar de los miembros vulnerables. Podía, en ciertos casos, casarse con la viuda para levantar descendencia en nombre del fallecido. Y Booz es uno de ellos. Noemí lo entiende y por primera vez comienza a ver que tal vez su historia no terminó en Moab. Tal vez no ha regresado completamente vacía. Mientras tanto, Ruth sigue hablando. Cuenta lo que Booz le dijo, que permanezca en sus campos, que no vaya a otro lugar, que se mantenga cerca de sus criadas hasta que termine la cosecha. Y esto es significativo, porque no es una invitación momentánea, es una provisión continua, es una puerta abierta. Noemí escucha y responde con sabiduría. Le dice que es mejor que permanezca allí, que no se exponga a otros campos, porque ha entendido que lo que Booz está ofreciendo no es solo trabajo, es protección, es favor, es cobertura. Y aquí es donde debes detenerte un momento, porque en medio de una época donde, como vimos al inicio, cada uno hacía lo que bien le parecía, aparece un hombre que vive de manera diferente. Booz no actúa movido por la conveniencia, no actúa por obligación, actúa por carácter, por integridad, por temor a Dios. En un tiempo de egoísmo, él muestra generosidad. En un tiempo de desorden, él actúa con rectitud. En un tiempo donde muchos se aprovechan, él protege, y esto lo distingue, porque la verdadera justicia no se define por lo que hacen los demás, se define por lo que uno decide hacer. Ruth, por su parte, continúa obedeciendo. Permanece en los campos de Booz, trabaja día tras día, recoge espigas durante toda la cosecha de la cebada y también durante la cosecha del trigo. Esto implica tiempo, semanas, esfuerzo constante. Ruth no se detiene, no cambia de dirección, se mantiene firme. Y mientras tanto, algo sigue creciendo, no solo en los campos, también en la historia, porque lo que comenzó como una necesidad se está transformando en una conexión. Noemí comienza a recuperar la esperanza. Ruth sigue caminando con fidelidad y Booz permanece como una figura clave en medio de todo, pero aún no ha ocurrido nada definitivo. Todo está en proceso, todo está preparándose, como si cada pieza estuviera siendo colocada cuidadosamente en su lugar, porque en la historia de Dios nada es apresurado, todo tiene su tiempo, y lo que está por suceder requerirá algo más que trabajo, requerirá decisión, requerirá valentía, requerirá un paso que cambiará todo, y ese momento está cada vez más cerca. Déjame decirte algo muy importante en este momento. Si esta historia está hablando contigo, si sientes que este mensaje tiene algo especial para tu vida, suscríbete ahora mismo al canal y dale like a este video. Puede parecer algo simple, pero no lo es. Con ese gesto estás ayudando a que este contenido llegue a más personas. Personas que quizá hoy están pasando por momentos difíciles y necesitan escuchar exactamente esta historia. Tu acción puede marcar la diferencia en la vida de alguien más. 9. Noemí comienza a ver la mano de Dios. Los días han pasado. La rutina se ha establecido. Ruth sale cada mañana hacia los campos de Booz. Trabaja con constancia, recoge espigas bajo el sol, regresa al atardecer y entrega a Noemí el fruto de su esfuerzo. Es un ciclo sencillo, pero lleno de significado. Y en medio de ese ritmo constante, algo comienza a transformarse en el corazón de Noemí. No ocurre de manera repentina, no es un cambio explosivo, es algo más sutil, más profundo. Es como una luz que comienza a encenderse lentamente en medio de la oscuridad. Porque al principio, cuando Noemí llegó a Belén, sus palabras estaban marcadas por la amargura. Se veía a sí misma vacía, interpretaba su historia únicamente desde la pérdida. Pero ahora
comienza a observar algo diferente. Empieza a notar detalles, la provisión constante, la protección que Ruth recibe, la generosidad que no es común y sobre todo, el nombre de Boaz. Ese nombre empieza a tomar peso. No es solo el dueño de un campo, no es solo alguien amable, es un pariente, un redentor. Y poco a poco, Noemí comienza a conectar las piezas. Empieza a entender que lo que está ocurriendo no es simplemente resultado del esfuerzo de Ruth. Hay algo más, hay una dirección, hay una mano invisible moviendo las circunstancias, y es en ese momento donde su perspectiva comienza a cambiar. Porque cuando alguien empieza a ver más allá de lo evidente, la historia deja de ser solo lo que parece. Noemí ya no habla solo desde el dolor. Ahora comienza a reconocer la bondad, la benevolencia, la fidelidad que no se ha detenido, incluso cuando ella no la percibía. Y esto es importante, porque no significa que su dolor haya desaparecido, no significa que haya olvidado lo que perdió, significa que en medio de todo eso, empieza a ver que Dios sigue obrando. Y eso transforma la manera en la que interpreta su presente. Ahora, su mente comienza a moverse, ya no está paralizada, ya no está detenida en el pasado. Empieza a pensar en el futuro, en posibilidades, en caminos que antes no consideraba. Porque el concepto del Redentor no es solo una idea, es una oportunidad real, una puerta que podría traer restauración, no solo económica, sino familiar. Y aquí es donde el corazón de Noemí vuelve a activarse de una manera diferente, no desde la emoción, sino desde la sabiduría, desde la experiencia, desde la comprensión de cómo funcionan las leyes y costumbres de su pueblo. Comienza a pensar en Ruth, en su futuro, en su seguridad, porque aunque Ruth ha mostrado fidelidad, esfuerzo y compromiso, sigue siendo una mujer vulnerable en ese contexto. Y Noemí ya no quiere solo sobrevivir, quiere ver restauración, quiere ver un cambio real. Y así, poco a poco, comienza a formarse un plan. No es impulsivo, no es desesperado, es intencional y nace de una nueva perspectiva. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Porque ahora Noemí ya no se ve completamente vacía, empieza a reconocer que aún hay algo, que aún hay una oportunidad, que aún hay una historia por escribirse. Y esto es clave, porque muchas veces el cambio en la historia comienza cuando cambia la forma en la que vemos lo que está ocurriendo. Cuando dejamos de mirar solo lo que falta y comenzamos a reconocer lo que ya está presente. Y Noemí ha llegado a ese punto. Ha pasado de la amargura a la observación, del dolor a la comprensión, de la resignación a la expectativa. Y ese cambio interior preparará el camino para el siguiente paso. Un paso que no será fácil, un paso que requerirá valentía, un paso que pondrá en movimiento todo lo que ha estado construyéndose hasta ahora, porque cuando alguien vuelve a ver la mano de Dios, ya no puede quedarse en el mismo lugar, y Noemí está lista para actuar. 10. Un plan arriesgado. La noche en la era. El corazón de Noemí ya no está en el mismo lugar. Algo ha cambiado dentro de ella. La mujer que regresó sintiéndose vacía, ahora comienza a ver posibilidades. Ya no observa solo lo que perdió, empieza a discernir lo que aún puede ser restaurado, y en ese nuevo estado interior decide actuar. Pero no actúa de cualquier manera, no es un impulso desesperado, es una decisión pensada, basada en el conocimiento de las costumbres, en la comprensión del momento y en la convicción de que Dios está abriendo una puerta. Se acerca a Ruth y le habla con la cercanía de una madre,
pero también con la claridad de alguien que ha entendido algo importante. Hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Estas palabras no son simples. Reflejan una intención profunda. Noemí no está pensando solo en el presente inmediato, está pensando en el futuro de Ruth, en su estabilidad, en su descanso, en su protección, y entonces menciona a Booz, le recuerda que es pariente, que ha sido bondadoso, que ha mostrado favor, y que esa noche estará en la era aventando la cebada. La era, un lugar abierto, donde el grano se separa de la paja, un espacio donde, al final de la jornada, los trabajadores permanecen para proteger la cosecha. Es un lugar de trabajo, pero también de vulnerabilidad. Y es precisamente allí donde Noemí propone que Ruth vaya, pero no de cualquier manera. Le da instrucciones específicas, le dice que se lave, que se unja, que se vista con sus mejores ropas. No es vanidad, es preparación, es dignidad, es presentarse con intención. Y luego le dice algo más, que no se dé a conocer inmediatamente, que espere, que observe, que actúe en el momento adecuado. Y finalmente le indica lo que debe hacer, que cuando Booz se acueste, marque el lugar donde duerme, que se acerque, que descubra sus pies y que se acueste allí. Y entonces él le dirá lo que debe hacer. Detente un momento, porque esto no es una acción común, es un acto cargado de significado. No es una propuesta directa en palabras, es un gesto simbólico, un acto que dentro del contexto cultural expresa una petición de cobertura, de protección, de redención. Es una forma de decir, estoy bajo tu cuidado, si decides recibirlo. Y esto requiere algo muy importante: valentía, porque Ruth, como mujer extranjera, se expone. No sabe cómo reaccionará Booz, no tiene garantías, no tiene control sobre la respuesta, solo tiene una instrucción y una decisión que tomar. Y su respuesta es clara: haré todo lo que tú me mandes. No discute, no duda, confía en Noemí. Y, en un nivel más profundo, está caminando en una fe que aún se está formando. Y así cae la noche. La era se llena de movimiento. El grano es aventado. El trabajo termina. Los hombres comen, beben, descansan. Booz se acuesta al final del montón de grano y el silencio comienza a cubrir el lugar. Es un silencio distinto. No es el silencio del día. Es un silencio más profundo, más íntimo. Y en medio de esa oscuridad, Ruth se mueve, con cuidado, sin hacer ruido, observando, esperando el momento, y finalmente se acerca, descubre los pies de Booz y se acuesta allí. Es un acto de humildad, de entrega, de vulnerabilidad y también de fe, porque está colocando su futuro en una decisión que no depende de ella. Las horas pasan y en medio de la noche algo ocurre. Booz se despierta, se sobresalta y al moverse percibe que hay alguien a sus pies. Imagina ese instante, la oscuridad, la sorpresa, la incertidumbre. Y entonces pregunta, ¿quién eres? Y la respuesta de Ruth es directa. No se esconde, no evade, no disfraza su intención. Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre mí, por cuanto eres pariente cercano. Es una petición clara, un acto de confianza total. Ruth está pidiendo cobertura, está apelando al rol de Booz como redentor. Y en ese momento, todo se detiene. Porque la respuesta de Booz definirá el rumbo de la historia. Y lo que está en juego no es solo una decisión personal, es el futuro de una familia. Es la posibilidad de restauración. Es el cumplimiento de algo que comenzó mucho antes, en medio del dolor, en medio del hambre, en medio de decisiones difíciles. Y ahora, en el silencio de la noche, todo está a punto de revelarse, porque hay momentos en la vida en los que un solo acto de valentía abre la puerta a un cambio que transforma todo, y este
es uno de esos momentos. 11. La respuesta de Boaz. Honra y compromiso. La noche sigue en silencio. El aire es fresco. La oscuridad envuelve la escena. Y en medio de ese momento íntimo, inesperado y profundamente significativo, Boaz ya ha escuchado las palabras de Ruth. Extiende el borde de tu capa sobre mí, porque eres pariente cercano. No es una frase ligera, no es una insinuación, es una petición directa cargada de significado espiritual y legal. Ruth no está buscando simplemente protección momentánea. Está apelando al rol de Boaz como redentor. Está pidiendo cobertura, restauración, pertenencia. Y ahora, todo depende de la respuesta de Boaz. Imagina ese instante, el tiempo parece detenerse, porque la reacción de un hombre puede cambiar el destino de una mujer y también el rumbo de toda una historia. Y entonces, Boaz responde, pero no responde con incomodidad, no responde con rechazo, no responde con aprovechamiento, responde con honra. Hija mía, seas bendita del Señor. Sus primeras palabras no son de juicio, son de bendición. Reconoce lo que Ruth ha hecho y añade algo que revela aún más profundidad. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Boaz está comparando dos actos. El primero, cuando Ruth decidió quedarse con Noemí, dejando su tierra, su pueblo, su pasado. El segundo, este momento, en el que, en lugar de buscar una salida fácil, como casarse con alguien más joven, con alguien que le ofreciera una solución inmediata, decide actuar conforme a la voluntad de Dios, buscando redención dentro del marco correcto. Y Boaz reconoce esto. Reconoce que Ruth no está actuando por conveniencia, está actuando por integridad, por fidelidad, por propósito. Y entonces le dice algo que trae calma en medio de la incertidumbre. No temas. Dos palabras, pero llenas de significado, porque Ruth en ese momento está vulnerable, ha tomado un riesgo, se ha expuesto. Y Boaz entiende eso, por eso la tranquiliza. Le asegura que hará todo lo que ella le ha pedido. Yo haré contigo lo que tú digas. Esto no es solo una respuesta positiva, es un compromiso. Pero Boaz no se detiene ahí, porque es un hombre justo, un hombre que no solo actúa con bondad, sino también con rectitud. Y entonces añade algo importante, algo que introduce una tensión en la historia. Es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Este detalle cambia todo. Porque aunque Boaz tiene la disposición, hay alguien que, según la ley, tiene el derecho primero de redimir. Y Boaz no ignora eso, no lo omite. No intenta adelantarse, respeta el orden, respeta la justicia, respeta lo correcto. Y esto es clave, porque en ese momento, Boaz podría haber actuado según su deseo, pero elige actuar según la verdad. Y le explica a Ruth lo que hará. Le pide que permanezca esa noche, que descanse, y que al día siguiente él resolverá la situación. Si el otro redentor decide actuar, que lo haga, pero si no, él asumirá la responsabilidad. Vive el Señor, que yo te redimiré. Es una declaración firme, una promesa, un compromiso respaldado no solo por palabras, sino por el temor de Dios. Ruth permanece allí hasta la mañana. No hay escándalo, no hay desorden. Todo ocurre dentro de un marco de respeto, de cuidado, de honra. Y antes de que amanezca completamente, Boaz toma una decisión práctica. No quiere que se sepa que una mujer estuvo en la era durante la noche, no por vergüenza, sino por proteger la reputación de Ruth, porque en esa cultura la apariencia también tenía peso. Y Boaz cuida eso, le pide que traiga el manto y mide 6 medidas de cebada. Se las entrega. No es solo un regalo, es una señal, es provisión, es intención, es una forma de decir, no te vas con las manos vacías. Y Ruth regresa, cargando no solo alimento, sino también una historia que ahora está en movimiento. Cuando llega donde Noemí, le cuenta todo, cada detalle.
cada palabra, cada promesa. Y Noemí escucha, pero esta vez no hay duda en su voz, no hay ansiedad, no hay incertidumbre. Le dice: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Y añade algo que revela su certeza. Aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí ya entiende quién es Boaz, ha visto su carácter, ha escuchado sus palabras y sabe que lo que ha comenzado no quedará a medias. Y así, la historia avanza hacia un punto decisivo, porque ahora lo que está en juego ya no es solo una posibilidad, es una resolución, una decisión que será tomada a la luz del día, delante de testigos, con consecuencias reales, porque la noche ha sido de fe, pero el día será de definición, y lo que está a punto de suceder traerá claridad a todo lo que se ha estado construyendo hasta ahora. 12. La puerta de la ciudad. Decisiones públicas. La noche ha quedado atrás. El momento íntimo en la era, lleno de silencio, fe y decisiones valientes, ahora da paso a un nuevo escenario. Ya no hay oscuridad, ya no hay secreto, ya no hay incertidumbre en el mismo sentido. Ahora, todo debe resolverse a la luz del día, porque lo que comenzó como un acto personal, ahora debe convertirse en una decisión pública. Y Boaz lo sabe, por eso no pierde tiempo, se levanta temprano, no espera, no posterga, no deja que la emoción del momento anterior se disipe sin acción. Va directamente a la puerta de la ciudad. Y este detalle es fundamental. La puerta no era simplemente una entrada, era el lugar donde se resolvían los asuntos importantes, donde los ancianos se sentaban, donde se tomaban decisiones legales, donde se confirmaban acuerdos. Era, en términos prácticos, el centro de justicia de la ciudad. Y Boaz se sienta allí, espera, observa, sabe a quién está esperando. Y en el momento preciso aparece el otro redentor, el más cercano, el que según la ley tiene el derecho primero. Y Boaz lo llama, no lo presiona, no lo expone, simplemente lo invita a sentarse. Fulano, ven acá y siéntate. Y el hombre se acerca, se sienta, sin saber aún lo que está por decidir. Entonces Boaz reúne a 10 ancianos de la ciudad, no 1, no 2, 10. Porque lo que está a punto de ocurrir necesita testigos, necesita legitimidad, necesita claridad. Y cuando todos están presentes, Boaz comienza a hablar. Expone el caso, no de manera emocional, no con presión, lo hace con orden, con respeto, con verdad. Habla de Noemí, de la tierra que pertenecía a Elimelech, una tierra que ahora necesita ser redimida, y le ofrece al otro redentor la oportunidad de hacerlo, porque ese es su derecho. Y el hombre responde, yo redimiré. Es una respuesta rápida, directa, sin aparente conflicto, y por un momento parece que todo está definido. Pero Boaz aún no ha terminado, porque hay algo más, algo que cambia completamente la situación. Entonces añade, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su heredad. Y aquí todo cambia. El silencio vuelve, pero ahora es distinto, porque lo que parecía una oportunidad simple, ahora se revela como una responsabilidad completa. No es solo adquirir una tierra, es asumir una historia, es comprometerse con una mujer, es levantar descendencia en nombre de otro, y el hombre lo entiende, calcula, evalúa y responde, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y en ese momento la decisión queda clara, el derecho pasa a Boaz, no por imposición, no por conflicto, sino por renuncia, y para confirmar el acuerdo se realiza una acción simbólica. El hombre se quita el calzado y se lo entrega a Boaz. Este acto, en ese tiempo,
Era una señal pública de transferencia de derecho, una forma visible de decir, renuncio a esto y lo entrego. Y así, delante de los ancianos y del pueblo, Buz declara, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y también tomo por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Sus palabras son firmes, claras, sin ambigüedad. Buz no solo acepta la tierra, acepta la responsabilidad, acepta la redención completa, y lo hace públicamente, delante de todos, sin esconderse, sin dudar. Y entonces los testigos responden. El pueblo que está en la puerta, junto con los ancianos, declara una bendición, reconocen el acto, lo validan y pronuncian palabras que van más allá del momento. Desean que la casa de Booz sea como la de Raquel y Lea, mujeres que edificaron la casa de Israel. Desean que su nombre sea ilustre en Belén y que su descendencia sea bendecida. Es una escena poderosa, porque no es solo un acuerdo legal, es un momento de restauración, de validación, de propósito. Lo que comenzó como una historia de pérdida, ahora se transforma en una historia de reconstrucción. Y todo ocurre en público, a la vista de todos, porque lo que Dios hace en lo secreto, muchas veces lo confirma en lo visible. Y así, el camino queda definido. Ya no hay incertidumbre, ya no hay espera. La redención ha sido activada. Y ahora, lo que sigue no será una posibilidad, será una realidad. Porque cuando la decisión correcta se toma en el momento correcto, la historia avanza hacia su cumplimiento. Antes de continuar, déjame decirte algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, no te quedes solo con ella. Compártela, porque alguien más puede estar necesitando exactamente este mensaje hoy. Y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias que pueden transformar tu manera de ver la vida. Con cada una de estas acciones, estás ayudando a que este contenido llegue más lejos, a más personas que tal vez sin saberlo estaban esperando escuchar esto. 13. La redención, restauración de una familia. La decisión ya ha sido tomada. En la puerta de la ciudad, delante de los ancianos y del pueblo, todo ha quedado establecido con claridad. No hay dudas. No hay conflictos pendientes, no hay nada oculto. Buz ha asumido su lugar como redentor y Visible puts the ultimate wireless hack in the palm of your hand. With unlimited 5G wireless data and hotspot designed to keep you connected, powered by Verizon's 5G network. And no contract holding you back. Plans start at $25 a month, or get the premium Visible Plus Pro plan and save $10 on your first month when you use promo code HACK. Make the switch at Visible.com. Terms apply. See Visible.com for details. ahora, lo que era una posibilidad comienza a convertirse en una realidad visible. Después de aquel momento público, donde las palabras sellaron el compromiso, la historia avanza hacia un punto profundamente significativo: la unión entre Buz y Ruth. No es solo un matrimonio, es una restauración, es el cumplimiento de una responsabilidad, es la respuesta a una historia que comenzó con hambre, continuó con pérdida y ahora empieza a experimentar redención. Buz toma a Ruth por esposa y en este acto no solo la recibe en su casa, la integra completamente en su vida, en su familia, en su herencia. Ruth, la mujer moabita, la extranjera, la que llegó sin derechos aparentes, ahora ocupa un lugar de honra. Y esto no ocurre por casualidad. Ocurre como resultado de una serie de decisiones marcadas por la fidelidad. La fidelidad de Ruth, que decidió no abandonar a Noemí. La integridad de Booz, que eligió actuar conforme a la justicia. La sabiduría de Noemí, que supo discernir el momento. Y por encima de todo,
la dirección silenciosa de Dios que fue guiando cada paso. Pero hay algo aún más profundo en este momento, porque la redención no solo alcanza a Ruth, también alcanza a Noemí. Recuerda cómo regresó a Belén, vacía, amargada, sin esperanza, sintiendo que todo había terminado. Pero ahora, la historia está cambiando, porque lo que Booz ha hecho no es solo tomar una esposa, es restaurar una familia, es recuperar lo que parecía perdido, es levantar nuevamente el nombre de Elimelech, es devolver dignidad a una historia que había sido marcada por el dolor. Y aunque Noemí aún no ha expresado todo lo que siente en este momento, el proceso ya ha comenzado. Porque la restauración no siempre llega con ruido, a veces llega en silencio, poco a poco, paso a paso, transformando la realidad sin necesidad de grandes anuncios. Y mientras tanto, la vida sigue. El hogar comienza a llenarse nuevamente. Donde antes había ausencia, ahora hay presencia. Donde antes había incertidumbre, ahora hay dirección. Donde antes había vacío, ahora comienza a haber propósito. Y aquí es donde debes detenerte un instante, porque lo que está ocurriendo no es solo un cambio de circunstancias, es una transformación completa del significado de la historia. Lo que comenzó como una huida por hambre, se convirtió en una etapa de pérdida, pero ahora se revela como parte de un proceso que conducía a algo mayor. Y eso es lo que hace esta historia tan profunda, porque no niega el dolor, no lo borra, no lo disfraza, lo incluye, pero no lo deja como el final. Y Booz, en este punto, se convierte en una figura clave, no solo por lo que hace, sino por lo que representa. Representa al Redentor, al que interviene, al que restaura, al que toma responsabilidad, al que transforma una historia que parecía cerrada en una historia abierta. Y Ruth, al aceptar ese proceso, se convierte en parte activa de esa restauración, no como alguien pasivo, sino como alguien que, a través de su fidelidad, fue posicionada en el lugar correcto. Y así, la historia continúa avanzando, pero ahora ya no desde la necesidad, ahora desde la restauración. Y lo que viene a continuación no solo confirmará este cambio, lo multiplicará, porque cuando la redención comienza, nunca se queda en un solo nivel, siempre produce vida, y esa vida está a punto de manifestarse. 14. El nacimiento de Obed, una nueva generación. La restauración ya ha comenzado. Lo que antes era silencio, ahora empieza a llenarse de vida. Lo que antes era vacío, comienza a tomar forma. Y en medio de ese proceso que se ha ido desarrollando paso a paso, llega un momento que transforma todo de manera visible, tangible, innegable. Ruth concibe. Y este detalle, aunque breve en el texto bíblico, está lleno de profundidad. Porque no es simplemente un hecho biológico, es una intervención de Dios. La Escritura lo declara claramente: el Señor le concedió que concibiera. Y esto es clave, porque muestra que la restauración no es solo resultado de decisiones humanas correctas, sino también de la acción directa de Dios. Dios, que parecía distante en los momentos de dolor, ahora se manifiesta dando vida. Y Ruth da a luz un hijo que no solo pertenece a ella y a Booz, sino que tiene un significado mucho más amplio. Un niño que representa continuidad, esperanza, futuro. Y en ese momento, la escena vuelve a involucrar a Noemí. Las mujeres del pueblo se acercan, observan lo que ha ocurrido y comienzan a hablar. Pero esta vez sus palabras son completamente distintas a las del momento en que Noemí regresó a Belén. Ya no hay murmullos de sorpresa, ya no hay preguntas cargadas de duda. Ahora hay reconocimiento, hay celebración, hay bendición. Bendito sea el Señor, que no dejó hoy de darte Redentor. Estas palabras no son casuales,
reconocen que lo que ha ocurrido no es simplemente el nacimiento de un niño. Es la manifestación de la redención, es la confirmación de que Dios ha intervenido. Y continúan diciendo, su nombre será celebrado en Israel. Y aquí el enfoque cambia, porque este niño no es visto solo como un hijo más. Es visto como alguien que tendrá impacto, que tendrá significado, que formará parte de algo mayor. Pero hay algo aún más profundo en lo que dicen las mujeres. Se dirigen a Noemí, no a Ruth, y le dicen, Él será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Detente un momento, porque esto es impresionante. Noemí, que había dicho que volvió vacía, ahora tiene en sus brazos una promesa de restauración. El niño no solo representa vida para la nueva familia, representa consuelo para el pasado herido de Noemí, representa respuesta. Representa cuidado, representa que su historia no terminó en la pérdida. Y entonces añaden algo más. Tu nuera, que te ama, es de más valor para ti que 7 hijos. Esto es una declaración poderosa, porque en aquella cultura tener hijos era una gran bendición. Y sin embargo, las mujeres reconocen que Ruth, con su fidelidad, con su amor, con su compromiso, ha sido más valiosa que todo eso. Y en ese momento, la figura de Ruth alcanza un reconocimiento completo. La extranjera, la viuda, la que llegó sin nada, ahora es vista como una bendición extraordinaria. Y la escena culmina con una imagen profundamente conmovedora. Noemí toma al niño, lo coloca en su regazo y se convierte en su nodriza. Es un gesto lleno de significado, porque muestra cercanía, muestra restauración emocional, muestra que el vacío que sentía ahora está siendo llenado, no de la misma manera que antes, pero de una manera nueva, transformada, redimida. Las vecinas le ponen nombre al niño y dicen, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llaman Obed, que significa siervo. Y aquí la historia da un paso más, porque Obed no es el final, es el inicio de una nueva generación, es el puente entre el pasado y el futuro, es la evidencia de que la fidelidad, incluso en medio del dolor, produce fruto, y ahora todo lo que parecía perdido ha sido transformado. Noemí ya no habla desde la amargura, ya no se define por el vacío. Ahora sostiene en sus brazos la evidencia de que Dios no abandonó su historia. Y tú, al observar esta escena, puedes entender algo profundamente humano y espiritual al mismo tiempo. Que la restauración de Dios no siempre devuelve exactamente lo que se perdió, pero siempre trae algo que cumple un propósito mayor. Y lo que este niño representa aún no ha sido completamente revelado, porque su historia apenas está comenzando. 15. Un legado eterno, de Ruth a David. Y más allá, la historia parece haber llegado a su momento de paz. Después del hambre, del exilio, de la pérdida, del regreso, del trabajo silencioso, de las decisiones difíciles y de la redención, ahora hay vida. Hay un niño, hay una familia restaurada, hay una casa nuevamente llena. Pero la Biblia no termina la historia ahí, porque lo que ha ocurrido no es solo una restauración personal. Es el inicio de algo mucho mayor. Y es aquí donde el relato da un paso que, a primera vista, puede parecer simple, pero que en realidad encierra un significado profundo. Aparece una genealogía, una lista de nombres, una sucesión de generaciones, y aunque para muchos esto podría parecer un detalle menor, en la Biblia las genealogías no son relleno, son revelación. Son la forma en que Dios muestra que cada historia individual forma parte de un plan continuo. Y comienza diciendo, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón a Ram, Ram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Y aquí ocurre algo clave. Salmón engendra a Booz, Booz engendra a Obed, Obed engendra a Isaí, e Isaí engendra a David. Y al llegar a ese nombre,
todo cambia de dimensión. David, el rey, el hombre conforme al corazón de Dios, el que gobernará a Israel, el que establecerá un reino, el que marcará la historia del pueblo. Y entonces entiendes algo que al principio de la historia era imposible de ver, que Ruth, la mujer moabita, la extranjera, la viuda, la que llegó sin nada, se convierte en parte de la línea que conduce al rey más importante de Israel. Pero aún hay más, porque la historia no se detiene en David. Si continúas leyendo las Escrituras, si sigues esa línea a través de generaciones, descubrirás que esa misma descendencia llega hasta Jesús. Y aquí, la historia alcanza su profundidad máxima. Porque lo que comenzó como una decisión en medio del hambre, lo que continuó con una pérdida dolorosa, lo que pareció una historia pequeña, casi invisible, en realidad estaba conectado con el plan eterno de Dios para la humanidad. Ruth no lo sabía, Noemí no lo sabía, Boaz no lo sabía, pero cada paso que dieron, cada decisión que tomaron, cada acto de fidelidad, estaba siendo utilizado para construir algo que trascendía sus propias vidas. Y esto es lo que hace esta historia tan poderosa, porque no se trata solo de lo que ocurrió, se trata de lo que significa, se trata de entender que Dios obra en lo cotidiano, en lo silencioso, en lo que parece pequeño, en lo que muchas veces pasa desapercibido. Ruth no fue una reina, no fue una líder militar, no fue una figura reconocida en su tiempo por grandes hazañas. Fue una mujer fiel, constante, comprometida, y eso fue suficiente. Porque en las manos de Dios, la fidelidad tiene un peso eterno. Y al mirar toda la historia, desde el principio hasta este momento final, puedes ver algo con claridad, que nada fue en vano, ni el hambre, ni la partida, ni la pérdida, ni las lágrimas, ni las decisiones difíciles. Todo formó parte de un proceso que transformó una historia de dolor en una historia de propósito. Y tal vez, mientras escuchas esto, puedes sentir algo dentro de ti, porque esta no es solo la historia de Ruth, es un reflejo de la vida misma, de los momentos en los que no entendemos lo que está pasando, de los momentos en los que sentimos que hemos perdido demasiado, de los momentos en los que el camino parece incierto, pero también es una invitación a confiar, a permanecer, a ser fiel, incluso cuando no vemos el resultado, porque así como en esta historia, Dios sigue obrando, sigue conectando, sigue construyendo, y muchas veces lo que hoy parece pequeño, mañana será parte de algo eterno, y así la historia de Ruth no termina con un punto final, sino con una promesa silenciosa, que cuando Dios escribe una historia, siempre hay algo más adelante, siempre hay un propósito mayor, siempre hay una continuidad que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, y eso lo cambia todo. Y así llegamos al final de la historia del libro bíblico de Ruth. Tal vez, mientras escuchabas cada momento, sentiste que esta historia también hablaba de ti, de pérdidas que duelen, de caminos inciertos, de decisiones difíciles que parecen no tener sentido. Pero esta historia deja una verdad que no se puede ignorar. Lo que hoy parece vacío, Dios puede transformarlo en propósito. Lo que parece final puede ser el inicio de una restauración, porque así como Ruth encontró un nuevo destino en medio de la incertidumbre, tú también puedes encontrar un camino, incluso cuando no lo ves claro. Y quizá hoy la mayor enseñanza es esta: cuando decides permanecer, confiar y seguir adelante, Dios comienza a escribir una historia que va mucho más allá de lo que imaginabas. Y antes de terminar, quiero escucharte a ti. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia o qué parte habló directamente a tu corazón. Tu opinión es muy importante, porque con tu comentario estás ayudando a que este video llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje.
Y si este contenido te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así podremos seguir compartiendo historias que transforman vidas.